¿Cómo pudo cambiar la historia de Dragon Ball con la presencia de Aquaman? Hola a todos, aquí Z-Dolph. Y hoy les hablaré lo ya mencionado anteriormente, así que si son nuevos en esto, suscríbanse y activen la campana de las notificaciones. También dejen su like en mi página de Facebook y a recibir todas las notificaciones, ya que últimamente no a todos les sale las publicaciones de las páginas al inicio, y cuando le dan ver primero se les devuelve a predeterminado. Bueno, comencemos. Aquaman, o el demonio para quienes solo se vieron la serie en el idioma latino. Claramente se traduce como demonio hombre, debido a que Aku es demonio en japonés, y Man es hombre en inglés. A pesar de que solo lo pudimos ver en una mini saga en la que Goku tenía que enfrentar a 5 guerreros para poder conseguir que Uranai Baba le dijera dónde se encontraba la última esfera del dragón. Según las palabras de Aquaman, su lugar de origen es el mismo infierno. Aunque su poder de pelea sea inferior al de Goku, o sea en la Daisensu 7 posee un poder de 106, y Goku 125. Rochi ha confirmado que Aquaman fue campeón del gran torneo de artes marciales 2 veces, donde igualmente dice que considera a Goku más fuerte. Aquaman menciona que su verdadero poder es su resplandor del diablo, o como originalmente se llama, Akumaito Kosen. Con esa técnica puede expandir los malos pensamientos de alguien hasta hacerlo explotar. No obstante, a Goku no le hace efecto al tener el corazón completamente puro, arrebatando la mejor técnica de Aquaman, quien sin opción se ve obligado a pelear con su tridente, pero aún así no es el oponente indicado para Goku, quien con una gran velocidad logra derrotarlo. De aquí no pudimos ver más sobre Aquaman, pero en la guía del manga legendario, que es aprobada por el mismo Toriyama, nos trae más información sobre este personaje. Como ya nos dice una página, son los mismos argumentos que dijo el maestro Rochi acerca de que fue campeón 2 veces en el gran torneo de las artes marciales, ocupando el 5º puesto. Rayo diabólico. La técnica de Aquaman permite aumentar cualquier vestigio de maldad en el corazón de su adversario y herirle desde dentro, pero no cuenta con la pureza de Goku. En otra página donde se habla más específicamente de la técnica, en Dragon Ball aparecen numerosas técnicas letales, tales como el Kamehameha o la Genkidama. Entre ellas, el rayo diabólico de Aquaman es posiblemente una de las más terroríficas hasta la segunda mitad de la historia. Si el adversario tiene el más leve atisbo de maldad en su corazón, esta técnica la amplifica hasta que lo hace explotar. Si fuera empleada no solo contra el Duende Tortuga, refiriéndonos a Rochi que le gusta andar viendo chicas, sino contra Freezer o Cell, bien podría acabar con ellos. Entre paréntesis, aunque quizá Aquaman sucumbiría antes de poder lanzarla. Pero Goku encajó ese ataque que podía ser su fin, pero que no surtió ningún efecto gracias a su corazón inocente como el de un bebé. Para Goku, ese corazón puro es una ventaja. Como pudimos leer, hasta Freezer y Cell podrían ser afectados por esa técnica sin importar el enorme poder que tengan. Es algo parecido con el Kien-san de Krillin, que fue capaz de cortar a Freezer, el cual Toriyama confirmó en una entrevista lo siguiente. ¿Era capaz el Kien-san de Krillin de matar a Freezer? Toriyama, sí, se demuestra a lo largo de la serie que esta es una técnica muy peligrosa, aunque el que lo realiza sea un tirillas. Si en vez de darle en la cola le hubiese dado en el cuello, Freezer habría muerto. Hay gente que contradice eso por ver cómo no le hizo efecto a Cell o a Gohan, pero esas escenas son simple relleno de Toei, ya que nunca se vieron en el manga. En cambio en el manga sí se pudo ver que Goku en estado base cortó a Super Gotenks con el Kien-san, y ahí Goku base era todavía más débil que Cell y Gohan en Super Saiyajin 2, los cuales Super Gotenks superaba. Bueno, regresando al tema, podemos agregar que incluso Black Goku podría morir con esa técnica si la recibe, ya que su corazón es bastante maligno, y sin importar lo poderoso que haya sido, el rayo diabólico pudo ser suficiente para matarlo sin esfuerzo. En el videojuego del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, en la saga de historias alternas o como sea que se llame, hay una pelea en donde Freezer y su padre con su ejército se encuentran a Aquaman, en la que obviamente gana Aquaman por ser el personaje jugable. ¿Qué habría pasado si Aquaman hubiera estado presente en futuros acontecimientos? No haré una historia completa por ahora, sino un resumen. Si hubiera estado presente cuando el Rey Piccolo fue liberado, este habría usado su rayo en él y lo habría matado junto a Kamisama. Esto causaría que Krillin, Rochi y Chaos no volvieran a la vida, así que el torneo de 3 años después tendría menos gente, pero Goku sería ganador y se casaría con Milk. Para la llegada de Raditz, Goku no tendría quien lo ayude, tal vez solo Tenchin Han o Yamcha, pero igual perderían. Así que este junto a Vegeta y Nappa, venderían la tierra y todo se acabaría. En caso de estar Aquaman contra Raditz, entonces lo habrían matado, y Vegeta y Nappa no tendrían interés en venir a la tierra por no huir de las esferas. Por lo que en el futuro los androides se harían de la tierra hasta que Aquaman los detuviera, y no llegaría Babidi al no quedar tanta energía. Si Aquaman del futuro hubiera estado presente cuando apareció Black
Black? Aquí puede estar la probabilidad de que Black sepa algo sobre Akuman tras las preguntas que le hizo Azuno, pero este, confiado en querer obtener más poder, se dejaría que Akuman le tire su rayo, el cual lo haría explotar. Algo que dejaría solo al Zamasu inmortal del futuro, quien probablemente no podría sucumbir a la técnica de Akuman por inmortalizarse con las super esferas que no tienen límite. Así que esto llevaría a la muerte de este, y Trunks, a pesar de poder detenerlo como Super Saiyajin 2, este se cansaría porque Zamasu siempre recuperaría energía mientras Trunks solo la desgasta. Como ven, Akuman, a pesar de tener un nivel de poder bajo, pudo ser una gran influencia, pero a la vez habría quitado muchas cosas como las vemos hoy en día. Tal así habría sido el caso en si Krillin hubiera decidido usar más seguido el Kien-San y tener éxito con este. Super Buu, Evil Buu, Kid Buu, a pesar de ser malvados, hay ciertas ventajas que podrían tener de cómo sobrevivir a una técnica como la de Akuman, ya que estos también poseen la magia, y podrían contrarrestar su rayo con alguna técnica mágica de su antena, o en caso de darle a alguno de estos tres Buu. Considerando que Super Buu es el más inteligente, este soltaría una parte de su cuerpo para que mientras el afectado explota, la otra parte aún tiene oportunidad de salir con vida. Sin dudas, este personaje, a pesar de ser muy desaprovechado, pudo demostrar más de lo que vimos. Si les gustó este video, no olviden de dejar su like y compartirlo. Hasta la próxima.